Es un gran gozo para nosotros poder reunirnos a exaltar el nombre de nuestro Señor, y mi deseo y anhelo profundo en mi corazón es que cuando cantaste ahorita que Cristo sea tu roca, sea una convicción real en tu corazón. Momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, que Cristo nos sostenga y nos fortalezca. Amén. Antes de poder ir al pasaje principal de esta mañana, quiero leerte el Salmo 145. Tú puedes buscarlo en tu Biblia si así lo deseas y leerlo junto conmigo. Pero quiero usar este Salmo simplemente para meditar en el Salmo y orar, escuchar la palabra de Dios y podamos meditar en la grandeza de su nombre. Y después de ello voy a pedirte acompañarme en oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas esta mañana. Salmo 145, dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras, otra generación anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Amén. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tus grandezas. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad, y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos portentosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Y vamos a terminar ahí nuestra lectura del Salmo 145. Ahora quiero invitarte, después de haber leído este Salmo, meditar en lo que escuchamos y orar al Señor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, lo grande y majestuoso que tú eres, Señor. ¿Cuántas veces escuchamos ahorita en el Salmo que las generaciones cantarán, exaltarán la grandeza de tu nombre? Tus hechos portentosos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu gran bondad y cantarán con gozo de tu justicia, Señor. Y luego la Escritura dice, clemente eres, Señor, y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que cualquier mentira en nuestros corazones sea disipada por el poder de tu gloria. Que hoy podamos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Salir de aquí, Señor, con una mente transformada, renovada en tu palabra, en tu carácter. Señor, yo oro, Señor, por tu pueblo, por mi corazón y el corazón de tu iglesia, por aquellos que escuchan, Señor, con apatía, Señor, derrumba sus argumentos a la luz de tu palabra. Y que todos, Señor, a una voz podamos clamar, clemente eres, Señor, bondadoso, lleno de bondad. Y todos los días de nuestras vidas bendeciremos tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Ahora quiero invitarte a ir a Malaquías, capítulo 2, versículo 16, al capítulo 3, versículo 7. Son varios versículos, pero
Hay mucha enseñanza profunda aquí en estos textos y mi oración esta semana era que el Señor guiara este tiempo para mostrarnos su grandeza y su poder en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios y leemos la palabra, Malaquías 2:17 al 3:7. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace el mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Yo envío a mi mensajero, Él prepara el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como un fuego fundidor y como un jabón de lavanderos. Y Él se sentará como un fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví. Y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días de antaño y como en los años pasados, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran un falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda o al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Amén. Vivimos momentos de incertidumbre, momentos de zozobra y preocupación, y como seres humanos, aún creciendo en el conocimiento de Dios, tenemos una tendencia a preocuparnos, ¿no? Tenemos una tendencia a ver todo de manera negativa, pesimista, en desconfianza al extremo, ¿no? Y empezamos a ver las circunstancias muy difíciles, muy graves. Quizás ustedes me puedan decir en este momento, pero pastor, qué difícil, ¿no? Es tratar de mantenernos firmes cuando todo lo que miramos a nuestro alrededor es un caos. Caos financieros, caos político. Nos acercamos a elecciones y hay como en el ambiente cierta incertidumbre, cierto temor, cierta preocupación. Mire nuestro país cómo está. Mire el número creciente de casos del COVID. Mire la desesperanza en la gente haciendo filas para una vacuna. Y estamos dentro de este gran universo, atmósfera de caos y preocupación. Hay tanta delincuencia en las calles como nunca antes habíamos visto quizás. Más muertos, más desesperación. Y sabes, tienes razón, eso está pasando, se está ocurriendo. No lo niego. Y tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Pero quizás ese es nuestro problema. Porque hemos decidido ver las circunstancias mucho más grandes que el poder de Dios. Y hemos decidido maximizar y multiplicar todo lo que está ocurriendo, que no niego que ocurra, pero hemos decidido en nuestro corazón simplemente quejarnos de las circunstancias en las que estamos viviendo. Murmuramos de lo que está pasando. Y somos la iglesia. ¿No se supone, hermano, que nosotros deberíamos ser sal y luz en esta tierra? De enseñarle al mundo caído que nuestra esperanza es Cristo. En lugar de simplemente correr desesperados en un mundo caótico. ¿No piensas que es nuestra obligación como creyentes mostrar a Cristo? Mostrar a Cristo en medio de tanta incertidumbre. Es muy probable que hay quejas en nuestros corazones el día de hoy. ¿Cuántas veces en tus oraciones te has quejado de las circunstancias, las finanzas, la enfermedad, la preocupación,
que hay en todo el ambiente. Y quizás hemos hecho esta pregunta, pero Dios, ¿dónde está tu justicia? Cuando vemos la injusticia a niveles superiores, gobernantes corruptos, y decimos, Señor, ¿dónde está tu justicia? Y quiero animarte con todo mi corazón a no pecar en contra del carácter de Dios. Porque ciertamente el creyente puede ir al trono de Dios y decirle, Señor, muestra tu gloria y tu poder. Pero muchas veces venimos al Señor no con un corazón humilde y quebrantado, pero con un corazón exigente, diciéndole, Señor, cambia estas cosas, porque no me siento cómodo en ellas. Porque no estoy bien en las circunstancias en las que estoy. Simplemente estamos tratando de usar y manipular las circunstancias para obligar a Dios a hacer algo, simplemente porque nosotros no queremos confiar en Dios, no queremos descansar en el Señor, y lo escuchábamos en la clase más temprano, en la escuela dominical, porque no estamos descansando en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es un problema, es una distorsión del carácter de Dios. Permíteme darte una ilustración, una pequeña historia ficticia. De repente un niño dijo, el agua es mala, el agua es mala. Meditaba sobre eso y decía el niño nuevamente, el agua es mala. Otro hombre con un traje muy elegante decía, tiene razón el niño, el agua es mala. Quizás nosotros decimos, pero ¿de qué está hablando, no? Necesitamos más contexto para poder entender qué está pasando en esta conversación. Bueno, sucede que este niño era parte de una tribu que se pudo asentar a la orilla de un gran río, muy caudaloso. Y esta tribu se asentó en este río y disfrutaba de las bondades de ese río. Y los niños decían, el agua es buena, el agua es buena. Mucho tiempo después vino una generación más civilizada y pensó que era sano hacer una represa un poco más arriba en el río, y hicieron la represa. Aunque esto afectó el caudal del río, a unos habitantes esta tribu disfrutaba de las bondades de ese río y seguían diciendo los niños, el agua es buena, el agua es buena. Pero la corrupción de aquellos hombres civilizados, al construir esta represa, usaron todos los materiales más de menor calidad posible para aumentar sus ganancias. Y la represa no aguantó, no contuvo el peso de aquel río. La represa se destruyó y tristemente este río arrasó con esta comunidad. Este niño que decía el agua es mala era uno de los sobrevivientes y él decía el agua es mala, el agua es mala. Aquel hombre con su traje elegante era el dueño de aquella empresa y decía, es cierto, ese niño tiene razón. Parece una historia inventada, pero hemos visto esto a lo largo de la historia, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles aquí son dos cosas. Uno, la ignorancia de aquel niño que decía que el agua es mala. Y muchas veces nosotros como creyentes respondemos a las circunstancias con ignorancia de quién es Dios realmente. Y segundo, aquel hombre que estaba allí afirmando que el agua es mala porque aquel niño le hacía sentir menos culpable. Es lo que muchas veces los creyentes hacen, ¿no? Le echan la culpa a alguien más en lugar de examinar su corazón y decir, Señor, estamos así por la corrupción de nuestro corazón, por no correr a ti, por no arrepentirnos de nuestros pecados. Y lo que está pasando aquí en Malaquías, como lo leímos, es muy similar a esta historia. Hay una ignorancia del carácter de Dios, pero debido a que ellos prefieren refugiarse en su corrupción, en su corazón corrupto, y decirle, Dios, ¿dónde está tu justicia? Recuerden el contexto de aquellos que reciben este mensaje. Las murallas han sido reconstruidas, el templo ha sido reconstruido, la ciudad está creciendo, está prosperando, pero ellos están esperando una gloria mayor como la que habíamos visto en Ageo y Zacarías. La gloria del templo será mayor que la postrera. Ellos están diciendo, pero no hay una gloria mayor, seguimos bajo un imperio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor no está siendo justo? Y este pareciera un clamor de aquellos que están bajo opresión. Señor, ¿dónde está tu justicia? Pero ese no es el caso. El caso es de este pueblo que está diciéndole a Dios, Señor, tú estás ausente. La razón por la que estamos sufriendo, la razón por la que estamos así como estamos, es porque tú no estás interviniendo. Ellos están acusando a Dios de ser un Dios indulgente. Y nota qué impresionante esto, porque ellos le dicen, tú, Señor, te complaces con los que hacen lo malo. ¿Notas la confusión tan grande en el corazón de estos hombres y mujeres que le están diciendo a Dios, Señor, tú estás siendo indulgente? ¿Alguna vez
¿Has juzgado a alguien o alguna situación y debido a ese juicio tu relación con esa persona ha sido sesgada? Debido a ese juicio tu relación ha sido sesgada. Es lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel. Ellos están viendo a Dios de una manera distorsionada. Básicamente el pueblo está diciéndole al juez, tú serás juzgado, porque las circunstancias que estamos viviendo hoy no hacen juego con lo que tú nos has prometido. Y nosotros podríamos estar en la misma categoría diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué permites tanta corrupción en este país? Señor, ¿por qué permites tanta delincuencia? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué permites aquello? Señor, mira otra vez las noticias de las últimas 3 semanas, los casos positivos, las muertes. Está creciendo, Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No como una búsqueda del Señor, pero como un reclamo, decirle, Señor, nos debes algo. Y mi anhelo y mi deseo es que tú puedas meditar esta mañana en que posiblemente muchas de nuestras oraciones tienen este tono de queja y murmuración delante de Dios. Nota esto, que ellos estaban exteriorizando este sentir, pero nunca vinieron al Señor. No llegaron al Señor con una actitud humilde y decirle, Señor, no entendemos qué está pasando. Simplemente acusaron a Dios de ser indulgente, de no ser un Dios de justicia, de no deleitarse Dios en las cosas buenas. Ellos acusan a Dios porque ellos notan la maldad. Mira qué interesante esto. El pueblo nota la maldad y le dicen, Señor, hay maldad. La maldad está por todos lados. ¿Notas eso? ¿Por qué no castigas la maldad, Señor? Ellos notan la maldad. Ellos saben que algo está mal. Las cosas no están bien. Notan que el injusto no es castigado y asumen que el injusto no es castigado porque Dios está ausente, porque Dios es indulgente, porque Dios no está interesado en estas cosas. Ellos acusan a Dios por no castigar la maldad y le acusan a Dios de deleitarse en el pecado. Mira lo que dice el verso 2:16. Todo el que hace mal es bueno a los ojos de Dios. Podríamos decir muchas veces eso en nuestro corazón, que todo el caos que experimentamos con una nación es porque Dios simplemente se está haciendo de la vista gorda. Y nuestro reclamo, en nuestro enojo, en nuestra amargura, en nuestra tristeza, quizás es reclamarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Ahora, ¿por qué pienso que este es un grito o un insulto al carácter de Dios? Ellos responden más adelante en el capítulo 3, y puedes ir conmigo en tu Biblia, al versículo 13 del capítulo 3. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. O sea, son quejas fuertes en contra del carácter de Dios. Pero dices que hemos hablado contra ti. Verso 14, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma condición de decirle, Señor, ¿por qué servirte? ¿Por qué servir en la iglesia? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué leer tu palabra? Mira cómo está, mira cómo estamos, mira la situación, la circunstancia, todo alrededor es un caos. ¿Por qué, Señor, debo hacerlo? Es una distorsión del carácter de Dios, no estás entendiendo. No le has visto por lo que Él es. Y simplemente has puesto al juez en el banquillo de los acusados y le has dicho, es tu culpa, Señor, es tu culpa. ¿Es en vano servir a Dios? ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? ¿De qué sirve? ¿Cuántas veces has luchado con este pensamiento en tu corazón de decirle a Dios, Señor, ¿de qué sirve leer tu palabra? ¿De qué sirve ir al grupo pequeño? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Simplemente hay una ceguera. Entonces ellos le preguntan, ¿dónde está tu justicia, Señor? Lo cierto es que ellos quieren que Dios intervenga, pero ellos no se arrepienten de sus pecados. Quieren utilizar a Dios. Quieren utilizar a Dios. Y eso lo vemos hoy claramente en nuestros días. La gente quiere las bondades de Dios, quieren las riquezas, quieren la salud,
Quieren la prosperidad, pero no quieren a Dios. Lo vemos claramente en nuestra cultura. Hoy llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy llamamos obsoleto el cristianismo. Necesita ser modificado según nuestras culturas y circunstancias. Según nuestra rebelión, nuestra perversión, nuestras preferencias, Dios tiene que acomodarse a nosotros. Y ese es nuestro grito. ¿Dónde está tu justicia, Dios? Porque nosotros queremos acomodar al carácter de Dios a nuestras circunstancias. Si todo va bien, Dios es bueno. Pero si todo empieza a salir mal según nuestra cosmovisión, entonces Dios es indulgente, malo, perverso, ausente, no todopoderoso. Y ese es el argumento, ¿no?, del ateo. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, permite cosas malas? Me encanta la misericordia y la bondad de Dios, porque en lugar de simplemente ignorar al perverso, ama a su pueblo y decide corregirlo a través de una respuesta que encontramos en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Y esa es la respuesta de Dios, ahora entendiendo que el corazón del pueblo está acusando a Dios de ser malvado, diciéndole: Señor, tú no estás interviniendo, no muestras tu justicia. Este es un reclamo en contra del carácter de Dios. Le estamos echando la culpa a Dios porque Él no está siendo justo, no está haciendo su trabajo, no está siendo todopoderoso, no nos está cuidando. Y Dios, en su misericordia, les recuerda que su carácter. Dios responde llevándonos a meditar al carácter de Dios. Pienso que el argumento de Malaquías aquí es llevarnos a meditar en el carácter de Dios. ¿Qué hacemos cuando las crisis crecen? Medita en el carácter de Dios. ¿Qué hacemos cuando las circunstancias son difíciles? Medita en el carácter de Dios. Dios responde con su carácter. Dios le está diciendo a su pueblo en el momento en que escribe esto: cree, confía, descansa, aférrate a mí, vuelve a mí, espera en mí y me verás actuar con poder. Dios responde con un clamor y una petición a su pueblo a poner su confianza absoluta y total en el carácter de Dios. Confiar completamente en Él. Y pienso que esta es la razón por la que Dios responde de esta manera. Dios responde con su carácter. Recordemos la pregunta en tono de queja, en tono de acusación: ¿dónde está la justicia, Dios? Ahora piensa eso en nuestro contexto. Mira todo lo que está pasando en nuestras circunstancias económicas, políticas, sociales. Nosotros podríamos tener esta misma pregunta con este mismo tono hoy: Señor, ¿dónde está tu justicia? Sobre todo cuando vemos que los malvados se salen con la suya. Y decimos: Señor, ¿dónde está tu justicia? Pero quiero que medites en este momento. Quizás estamos llegando al trono de gracia con un carácter de acusación a Dios, en lugar de venir con un espíritu humilde y quebrantado, pidiéndole a Dios que enseñe a nuestros corazones. Mira, esto me parece muy sorprendente, porque Dios responde con mucha gracia a la falta de respeto de su pueblo, ¿sí? Dios sigue mostrando su misericordia a nosotros. Esta es la respuesta de Dios a las crisis. Número 1, podrás ver la justicia de Dios al volver a Él, al Dios fiel que cumple sus promesas. ¿Cómo responde Dios a esta acusación? Dios dice: yo envío. ¿Quién? Dios envía a su mensajero y Él preparará el camino delante de ¿quién? De mí. Esto tiene que ser de mucho ánimo para ti cuando estudiamos la vida de Jesucristo, porque está hablando de Cristo. De hecho, en Mateo 11:10 Jesús dice que este mensajero es Juan el Bautista, y Él está diciendo que esta Malaquías 3 está hablando de Él mismo como el mensajero del pacto. ¿Notas eso? Lo que está diciendo el Señor aquí, que Dios iba a cumplir su promesa, que iba a haber un rey sentado en su trono, que gobernaría con justicia completa y total. Él le dice: cálmate, pueblo, no desespere, confía en mí. Yo estoy enviando a mi mensajero que prepare el camino delante de ¿quién? De mí, dice. Cuando la audiencia de Malaquía escucha esto, entiende de que el que viene es Dios mismo.
Entonces no es difícil para un judío entender que cuando Jesús dice yo soy, y que el cumplimiento de esta profecía está en Juan el Bautista, es una referencia a Él mismo, como Dios mismo, pero también como el mensajero del pacto. Él nos dice que podremos ver la justicia de Dios al refugiarnos en el carácter de Dios y ver que Él es fiel y cumple su promesa. Miras aquí un anticipo de la promesa de Génesis 3:15, de que Dios iba a proveer por medio de la simiente de la mujer a aquel que destruiría la simiente de Satanás. Solamente Dios te dice, confía en mí, mírame a mí, descansa en mi carácter, pon tu mirada en aquel que ha de venir. Y nosotros seguimos haciendo eso hoy. En medio de las crisis nosotros seguimos viendo y poniendo nuestra esperanza y nuestra mirada en aquel que ha prometido. Hermanos, dijo Jesús a sus discípulos, yo vuelvo pronto. Iré a prepararlos morada para ustedes. En Juan, el evangelista Juan dice, ven pronto, Señor. Y él dice, yo ya vengo en camino. Dios está viniendo por su iglesia y por su pueblo. Por lo tanto, entenderás la justicia de Dios al poner tu mirada en el carácter de Dios, el Dios fiel que cumple sus promesas. Dios iba a cumplir esta promesa en Malaquías 3:1. Dios cumplirá sus promesas. Podemos decir entonces que Dios está respondiendo directamente con su obra, con su plan de redención. El pueblo dice, Dios, ¿dónde está tu justicia? Él dice, aquí está mi justicia. Mi mensajero, el mensajero del pacto, mi hijo, va en camino. ¿No te parece eso sorprendente? Porque la justicia que el pueblo anhelaba en ese momento era simplemente una vindicación política. Como lo hicieron 400 años después de este tiempo, aquellos judíos ortodoxos, rectos en la ley, ellos solamente querían una vindicación política. Dios les dice, simplemente espera, confía, cree en mis promesas, mi mensajero está en camino. Verso 2, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Nota eso, qué impresionante, ¿no? Porque está hablando del regreso de Cristo en su segunda venida. No solamente anticipa la primera venida, pero también anticipa su segunda venida. Y Él dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Nota esto otra vez. Regresamos a la pregunta. Ellos con mucho afán, enojo, amargura en su corazón preguntan, Dios, ¿dónde está tu justicia? Y Él dice, mi justicia está aquí, en Cristo Jesús. Y Él después dice, pero ¿quién de ustedes podrá soportar estar frente a Él? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? ¿Quién podrá, hermanos? Hay una respuesta. El Salmo 24 dice así, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién? Mira la relación de las dos preguntas. Está hablando exactamente de lo mismo. ¿Quién podrá pararse enfrente del Señor en su venida? Y el salmista dice, ¿quién podrá ir al monte del Señor en su santidad? ¿Quién podrá estar allí en su lugar santo? El versículo 4 del Salmo 24 dice, el de manos limpias y corazón puro. El que no ha alcanzado su alma la falsedad, ni ha jurado con engaño, ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Notas lo que está pasando en Malaquías? La respuesta sigue siendo Cristo. Porque tú y yo no podemos acercarnos ante el gran trono del Dios Todopoderoso en nuestra propia justicia. No se trata de que tú trates de enmendar tus áreas malas. Se trata de que tú nazcas de nuevo. Y sea a través de la justicia de Cristo que podamos estar delante del Señor. Y no creo que estemos de pie. Aún justificados con la sangre de Cristo, estaríamos sobre nuestras rodillas, adorando y exaltando su nombre.
Pero el punto de Malaquías, tanto del Nuevo Testamento, es enfatizar que ninguno de nosotros, desde Génesis a Apocalipsis, podríamos en nuestra propia fuerza estar delante de Dios. El salmista lo remarca y dice, el de manos limpias y corazón puro, dime tú cómo purificarías tus manos y tu corazón. Si no es por medio de la obra completa, suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ellos preguntan, ¿dónde está tu justicia? Y Dios responde, en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Ahí está la justicia. En los tiempos de dificultad y crisis, Dios te dice, pon tu mirada en Cristo. Cristo es suficiente. Descansa en Él, confía en Él, aférrate a Él. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Por una parte debemos decir ninguno, pero otra parte podemos decir solo aquellos que han confiado en la obra de Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Nadie puede pararse enfrente de Dios, excepto aquellos que han sido justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Recuerda el título que Malaquías le da a este mensajero, dice, el mensajero del pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. En Hebreos nos enseña que nosotros hemos sido comprados con la sangre del nuevo pacto. ¿No te parece preciosa que Dios, en lugar de caer en autocompasión contigo, en tus crisis te dice solamente pon tu mirada en Cristo? Ahí está tu esperanza, ahí está tu descanso, ahí está tu fuerza y tu fortaleza. Número 2, podrás ver la justicia de Dios al volver a Él, al Dios que restaura. El Dios que restaura. Ninguno de nosotros puede estar enfrente del Señor. Necesitamos lo que Malaquías enseña en el verso siguiente. ¿Quién podrá entonces, dice el verso 2, soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dice, porque Él es como fuego fundidor. Nota eso. Eso es un detalle exquisito en la literatura que escribe Malaquías. Él está diciéndote que tú en tu propia fuerza no puedes. Necesitas la intervención divina de aquel que puede fundir el pecado y purificar el corazón y presentarte delante de Dios como justo, no debido a su propia justicia, a nuestra propia justicia, pero debido a la justicia de Cristo, el varón perfecto, sin mancha, sin pecado. Ahora, ¿qué fue lo que Juan el Bautista le dijo a Jesús cuando lo vio? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitas volver y ver la justicia de Dios, volviendo a Él, al Dios que restaura. Nuestra relación con Dios estaba quebrantada por el pecado. ¿Qué tan sucio está el hombre? ¿Qué tanta purificación necesita el hombre? Permítame te respondo con un par de versos. Romanos capítulo 3. Si me puedes acompañar rápidamente, va a ser una visita breve en estos textos, pero si tú puedes anotarlos y revisarlos en tu casa con calma, mira lo que dice Romanos 3, especialmente el verso 10 en adelante. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Y ahora nota esto, en el argumento del apóstol Pablo, él está incluyendo tanto judíos como gentiles y te incluye a ti. Tú no eres justo, tú no buscas por Dios, tú no anhelas a Dios, tú no sigues a Dios, te has desviado a cosas inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Al final resume su resumen con una frase y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una epicrisis de la condición del hombre. No es suficiente para ti saber que estás así. Mira lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice así. Por cuanto todos pecaron, todos, te incluye a ti y me incluye a mí, y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 5:12.
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Eso significa que sin Cristo, sin su intervención divina, estás muerto en tus delitos y pecados. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Puedes ir a Efesios capítulo 2 y leerlos en tu propia Biblia. Porque no son mis palabras. Es la palabra de Dios la que dice cómo está tu condición sin Cristo. No se trata de ser moralmente mejor. Capítulo 2, versículo 1. Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿cómo dice? Muertos en sus delitos y pecados. Hay dos cosas muy interesantes. Cuando dice delitos, se refiere a que estás resbalando en un camino. Estás resbalando constantemente. Y cuando habla sobre pecados, está hablando sobre no estás dando en el blanco. Eso significa pecado, no dar en el blanco. Entonces no corres, no caminas bien, te resbala constantemente en sus caminos y no puedes dar en el blanco. Estás muerto, estás ciego, confundido hasta toda tu esencia y tu ser, tu mente está entenebrecida, dice la palabra de Dios. Sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados, y dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Sin Cristo tú sigues la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de las potestades del aire. Tienes un dueño, tienes un señor. Jesús dijo, o son hijos de Dios o son hijos del diablo. No hay más. Ni nos podemos confundir, es blanco o negro. Aquí dice que sin Cristo sigues las corrientes de este mundo. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos ¿qué? En las pasiones de nuestra carne. ¿Cómo vives? En las pasiones de tu carne. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira de Dios. Romanos 1:18. Estás acumulando la ira de Dios. Esa es tu condición. El hombre no está enfermo. El hombre no está débil. El hombre no requiere un ajuste moral. La Biblia afirma que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 4:18. Tienen la mente entenebrecida. Por eso Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la justicia de Dios. Para aquellos que estamos buscando justicia, refúgiate en Cristo. Refúgiate en Él. Refúgiate en el Señor. ¿Quién podrá estar delante del Señor? Pregunta Malaquías. Los puros de corazón, los que han nacido de nuevo. Cristo es la respuesta. Cristo es la justicia de Dios. Los que temen al Señor, dice Malaquías. Los justos, dice Malaquías más adelante. Pero Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Necesitamos entonces ser purificados. Aún en nuestra vida como creyentes necesitamos ser purificados. ¿Y qué es lo que dice el texto ahí? El Señor purificará a los suyos. Pero también dice que pasará por fuego a aquellos que no se arrepienten y no tienen temor de Dios. Eso es un hecho aquí en este texto. Todos pasarán por el fuego, ¿ok? Unos por fuego purificador, refinador, y otros por fuego de condenación eterna. Fuego consumidor, dice su palabra. Podrás ver la justicia de Dios al volver a Él, el juez justo. Nota que el énfasis de Dios es decir, que Él se encargará de castigar al malvado. Él dice, yo vendré con juicio justo. Les purificaré a los míos, refinaré a los míos, pero me acercaré también a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra quienes, dice, hechiceros, adúlteros, a los que juran falso, a los que oprimen al jornalero, a los que oprimen a la viuda y a los huérfanos, contra los que niegan el derecho al extranjero, y resume estas categorías. Una categoría general donde entran todos los pecadores. Dice, los que no me temen.
Ahora te digo, todos aquí presentes, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti, pasaremos por el fuego. Pero ¿por qué tipo de fuego pasarás tú? ¿El fuego de la condenación de Dios o el fuego purificador? Dios haciéndonos como su Hijo. Podrás ver la justicia de Dios al volver a Él como el juez justo. ¿Por qué reclamamos por justicia? Tú y yo merecemos la condenación eterna por nuestros delitos y pecados. ¿No te parece contradictorio pedir justicia cuando tú mereces el infierno? Simplemente has olvidado quién es Dios. Y en Romanos capítulo 3, quiero mostrarte esto. ¿Por qué deberíamos meditar más en la grandeza de Dios en los tiempos de crisis? Para aquellos que han nacido de nuevo, tienen esperanza viva, y por eso el Señor dice, he ahí la respuesta a tu pregunta, ¿dónde está mi justicia? Y se encuentra solamente en Cristo. Romanos 3, 21 al 27. Tú puedes leer desde el 19 hasta el 31, pero permíteme, te leo estos versos. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Qué ha sido manifestada? Dice, la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido manifestada? Y ha sido, dice, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo, es para todos los que creen. Su justicia ha sido manifestada por gracia y misericordia. ¿En quién? En Jesucristo, para que todo aquel que cree, dice Juan, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la justicia de Cristo es imputada sobre nosotros. Dios mira al creyente por medio de la justicia de Cristo, no sus obras morales. Esa es la justicia del Señor. Esa es la justicia. Versículo 24, todos son justificados gratuitamente. Y esta palabra justificados es un decreto legal. De hecho, forense, es un hecho para nosotros como creyentes, que esta justificación que es gratuita por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios dice que exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de ¿qué? De su justicia. De su justicia. Deja a Dios actuar como el Dios justo. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que Dios cumplirá sus promesas? Él responde y dice, yo no cambio. Por eso podemos confiar plenamente en lo que Dios está haciendo. No solo en su fuego purificador, pero también en su fuego condenador. Él dice que no cambia. Versículo 6, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, iglesia, no han sido consumidos. ¿No te da temor en el corazón? Un temor reverente por la misericordia de Dios con nosotros. Porque piensa en tu forma de vida. Piensa en los pecados recurrentes, a los que no quieres dejar, no quieres abandonar y sigues constantemente. Tu distorsión es tan grande que piensas de que Dios está complacido con tu vida en tu pecado. Pero no lo está. Dios solamente está siendo paciente, misericordioso. Y tú simplemente estás ahorrando para el día de la ira. Y Dios vendrá con poder y con gloria. Para aquellos que han nacido de nuevo y han depositado su confianza en la obra de Cristo, vendrá la perfección, la gloria de ver a Dios tal y como Él es. Para aquellos que no, vendrá como fuego consumidor. No es algo para jugar. ¿Por qué podemos estar tan seguros de que Dios vendrá como fuego purificador? Dios perfeccionando su obra en nosotros. ¿Por medio de qué? ¿Cómo Dios usa las crisis para purificar el corazón de su iglesia? ¿Notas lo que Dios está diciéndole a su pueblo? Ellos dicen, Señor, ¿dónde está tu justicia? Ahí está. Está obrando. Porque obra a favor de los que son míos. Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Dios está purificando a su iglesia por medio de las crisis. ¿Cuántas crisis Dios te ha permitido a ti como familia, como individuo, como nación? ¿Cuántas crisis Dios está purificando a su pueblo? Ahí está su justicia. Dios está usando la crisis y te dice, yo no cambio y no ha sido consumido debido a mi gracia y mi justicia. ¿Por qué podemos estar tan seguros de esto? Porque Él dice que Él es el Dios de pacto. No cambiará lo que ha prometido para sus hijos. ¿Por qué podemos estar confiados? Él se presenta a sí mismo como el Dios justo que juzgará con justicia, y el creyente puede descansar porque su justicia se encuentra ¿en quién? En Cristo y no en sus propias obras. ¿Por qué puedes descansar? Malaquías lo anunció del capítulo 1. Yo los he amado. Cuando tú y yo hemos sido completamente infieles, aún sabiendo todo lo que sabemos en nuestra mente, Dios ha sido bueno y misericordioso contigo. Porque si somos honestos, merecemos ser aplastados por la ira de Dios, por nuestro abuso de su gracia. Pero en su misericordia permite las crisis para que nosotros nos arrepintamos. Es tal su bondad que Él quitará todo aquello a lo que te aferres para que solo puedas descansar en Él. Podrás ver la justicia de Dios al volver a Él, el Dios compasivo, lento para la ira y lleno de amor inagotable. Dios pudo haber aplastado al pueblo de Israel al ver al pueblo con tanta soberbia y decirle, tú no puedes hablar de justicia porque tú te complaces en la maldad. Dios pudo haber aplastado al pueblo. Pero sin embargo, el versículo 7 dice, desde los días de sus padres se han apartado. ¿Cuántas ofensas? Se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Y Dios dice, con gran misericordia, vuelve a mí, y yo volveré a ustedes. No es un problema de justicia. Bueno, de justicia social y cosas así. Ese no es el problema. Es un problema del corazón. No ves la justicia de Dios porque estás corriendo lejos de Dios. Pero Dios ha sido justo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Vuelvan a mí, dice el Señor, y yo volveré a ustedes. Ese es el problema del cristianismo moderno. Queremos las bondades de Dios, pero no queremos a Dios. Queremos deleitarnos en algo más, menos deleitarnos en Cristo. Pero Cristo ayer, hoy y siempre será suficiente. ¿Qué es lo que Dios está mostrándole aquí? Gracia. Gracia y misericordia. Dios le está llamando ¿a qué? A arrepentirse. ¿Cuál fue el mensaje que Juan el Bautista y Jesús usaron al inicio de su ministerio? Arrepentíos y volveos al Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. Sigue siendo el mismo mensaje hoy. Arrepiéntense y vuelvan al Señor. No hay manera que tú puedas en tu propia justicia pararte enfrente de un Dios santo. No hay manera. Por eso, qué gratitud y gozo debe haber en nuestros corazones por la obra consumada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él dijo, tetelestai, todo se ha acabado, todo ha terminado. Satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario. Él absorbió la ira de Dios como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, para que nosotros que vivamos como queramos vivir, vivamos y comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una mente perversa y pagana. Deberíamos vivir a la luz de su justicia, con gratitud, predicando su palabra, porque a Dios le plació salvar al impío. ¿Por medio de qué? Por medio de la locura de la predicación. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Predica la palabra de Dios, sea o no sea oportuno. Y le dice, ¿sabes qué? Vive lo que predicas. Eso es un mensaje para todos de nosotros. Pero el mensaje de Dios vuelve a ser el mismo. ¿Quieres ver la justicia de Dios aquí en esta tierra? Entonces vive acorde a la justicia de Dios, sometidos al señorío de Cristo, permitiéndole a Dios obrar en nuestra vida como el fuego refinador, iglesia. Dios está presente como el fuego refinador, produciendo justicia en nuestras vidas, dependencia en el Señor.
Tú estás descansando en ese fuego refinador de aquel que inició la buena obra en ustedes, será fiel en terminarla. ¿O te estás quejando constantemente de las circunstancias en lugar de simplemente ver a Cristo y ver su gloria, siendo testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Dios sigue siendo fiel. La iglesia del principio de los tiempos creció más por medio de la persecución y de las crisis. ¿Qué hace cambiar eso hoy? Lo que necesitamos hacer es mantenernos fiel al mensaje de Jesucristo, confiando completamente en su carácter. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos, dice, por el poder de Dios. ¿De qué temes, iglesia? Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahí está el fuego refinador del Señor. Aún por un breve tiempo, dices, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que parece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en revelación de Cristo Jesús. Preguntas otra vez, ¿dónde está la justicia de Dios? Ahí está, Dios obrando en el corazón de su pueblo y su iglesia, por medio de la obra de Cristo Jesús. El llamado de Malaquías sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Confía, descansa, espera en el Señor. Él actuará, Él obrará. ¿Cómo sabe el artesano que la plata está lista para salir del crisol? Él puede ver su reflejo en la plata fundida al fuego. Y esa es la misma idea que Dios quiere en nosotros, ver el reflejo de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el plan y la meta de Dios? Que todos de nosotros, todos sus hijos, seamos de la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Por qué dudar del carácter de Dios, iglesia? Dudamos por ignorancia. Simplemente vemos a Dios con un sesgo, con un velo en nuestros ojos. Pero el llamado de Malaquías es saber su carácter y descansar y confiar en Él. Podemos decirle, Señor, ten misericordia, muestra tu gloria y justicia, pero como un acto de humillación ante el poder de Dios, no como un acto de condenación a Dios, diciéndole, tú no has actuado como tú mereces. Permíteme terminar con dos reflexiones rápidamente. Tú serás recibido por el Señor debido a la justicia de Cristo, o tú serás abatido por su justicia. Quiero que eso quede claro. Que retumbe en tu corazón, que no importa cuánto das de ofrenda en esta iglesia, y no importa si vienes todos los domingos, ¿ok? Eso no vale. No tiene un valor para la salvación, excepto cuando es producido por la redención de Cristo en nuestros corazones y producto por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Podemos venir a la iglesia en gratitud y alabanza y obediencia. Y podemos ofrendar y dar al Señor como un acto de gratitud por lo que Él ya hizo. Pero no te confundas. Pasar mucho tiempo en la iglesia no salva a nadie. Tú serás recibido por el Señor debido a la justicia de Cristo, o tú serás abatido por la justicia de Cristo. Todos pasaremos por el fuego, pero algunos por el fuego refinador y los muchos por el fuego consumidor. El llamado de Dios para ti hoy es: confía en mí. En este mundo tendrán aflicciones, dice su palabra, pero dice el Señor, confía en mí. Malaquías 3:7, volvamos al Señor, volvamos al Señor. ¿En qué áreas de tu vida, iglesia, tú sigues dudando del carácter de Dios? ¿Cómo esta semana tus oraciones mostraron más un corazón de murmuración, un corazón de queja? Quejándote por el pasado, quejándote por el presente, quejándote por el futuro. El Señor te dice, vuelve a mí. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor.
vuelve a mí, dice el Señor. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de ser exhortados, animados, confrontados, pero expuestos a ti, Señor. Señor, no negamos, Señor, que las circunstancias muchas veces nos provocan temor en nuestros corazones. No negamos, Señor, nuestra fragilidad, Señor. Que la crisis política, económica, financiera, la crisis de salud, Señor, afecta, Señor. No lo negamos, Señor. Pero Dios, en lugar de correr a ti en queja, Señor, pensando que merecemos un mejor trato simplemente porque somos tus hijos, muestra la corrupción en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a ver claramente, Señor, que tú obras, Señor, aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, Señor, aún en medio de la pérdida, Señor, de tantos seres queridos, Señor. Estás obrando, Señor, para el bien de tu iglesia y tu pueblo. Sigues llamándonos a todos de nosotros al arrepentimiento, a volver a ti, Señor. Qué fácil es para nosotros simplemente apuntarte a ti y decirte, tú eres el culpable, Señor. Si eres tan bueno, tan amoroso, tan poderoso, ¿por qué tanto caos? Pero no examinamos nuestros corazones, que nosotros hemos corrido lejos de ti. Y solamente queremos acercarnos a ti cuando nos sentimos con el agua hasta el cuello, como decimos popularmente. En lugar de simplemente venir a ti, confiar en ti, aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, dice, no temerá nuestro corazón porque tú estás con nosotros, purificando nuestro corazón, lavando nuestros corazones, para que podamos ser reflejo de tu gloria, para alabanza de tu nombre, para testimonio a las naciones de que tú eres bueno, que tú eres fiel y sigues llamando al arrepentimiento. Señor, mi oración, aún por aquellos, Señor, que corren, Señor, aún conociendo su condición de pecado, Señor, y tú permitiendo tantas cosas en sus circunstancias para recordarles que te necesitan a ti. Yo oro por eso, Señor. Ten misericordia, Señor, de los que pecan, Señor, sin tener presente, Señor, tu santidad, sin tener presente tu justicia, Señor. Aquellos que han ignorado una y otra vez, Señor, el llamado tuyo a arrepentimiento, Señor. Oro, Señor, para que tú obres, Señor. Quisiera, Señor, poder, como decía Pablo, entregar mi vida, Señor, para la salvación de ellos, Señor. Por amor, Señor, a ellos, Señor. Pero no hay nada, Señor, que yo pueda hacer excepto predicar de Cristo y a este crucificado, Señor. Pero dependemos, Señor, de tu poder para la salvación. Y eso sigue siendo una verdad para nosotros, aquellos que hemos creído en ti, Señor. Que no es por obra, para que nadie se jacte de sus buenas obras, sino por tu gracia y misericordia. Tú, Señor, eres el Dios de la salvación, nuestra justicia. Y allí descansa, Señor, nuestro corazón, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Y hoy, Señor, aún en medio de tanta incertidumbre, tenemos esperanza y esperanza viva, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.